Los montes y sus misterios. Si se pudiera decir que existiese un punto en común entre el bien y el mal, serían los montes, ya que tanto Dios como Cristo usaron los montes para muchas actividades. Y también el maligno tentó a Cristo en un monte muy alto. También el paganismo los usó como el Olimpo, la morada de los dioses de la mitología griega. Y los gigantes del pasado se situaron por el monte Hermón. Y el mismo Edén fue una planicie muy encumbrada, muy alta, ya que de él salía un río que se subdividía en 4 ríos. Génesis 2:10. Y los ríos nacen en las alturas mayormente. Y el Edén solo tenía una entrada al oriente, ya que cuando el hombre peca, Dios colocó querubines a su entrada. Génesis 3:24. Por lo tanto, la serpiente no entró por la puerta. Y el que quiera sentir una presencia y lucha espiritual, que coja para un monte a orar. La Biblia menciona en total 12 montes. Entre ellos tenemos Moriah, Ararat, Calvario, Carmelo, los Olivos, etc. Y sabemos que cuando Cristo partió al cielo fue desde este monte, y cuando vuelva descenderá a ese mismo monte. El objetivo de este estudio es tratar de descifrar por medio de un monte varios misterios de la creación. Y ese monte, el cual se ha denominado con varios nombres a través del tiempo, es el llamado Monte de Dios, Monte del Testimonio, porque sabemos que el pueblo de Israel lo denominaba como Monte de Sión, de Sinaí, Oré, Monte Santo, al monte físico donde Dios le entregó las tablas a Moisés. Pero más luego, a la misma ciudad de Jerusalén, tanto Dios como los judíos también le llamaban Monte Santo, o le llaman. El enigma consiste en establecer a qué monte se refiere Dios cuando menciona al maligno y su rebelión en las siguientes citas bíblicas, la cual nos daría la clave de otras creaciones para interpretarlas. Ezequiel 28:12, Isaías 14:12. En estas dos citas bíblicas existen algunas diferencias. Primero, en Ezequiel dice el Señor que colocó al maligno en un huerto del Edén, monte santo del testimonio desde su creación, mientras que en Isaías dice que él tenía intenciones de subir al cielo en lo alto junto a los ángeles de Dios, sobre las nubes a los lados del norte establecer su trono en el monte del testimonio. Es como si en Ezequiel el maligno fuera establecido en un Edén terrenal, y luego en Isaías narra cómo quería subir a un Edén celestial y fue derribado. Pero en Isaías hay una expresión que, aunque parece física, no lo es, más bien metafórica, de una pretensión de orgullo y prepotencia de igualarse a Dios. Y me baso en eso, ya que los puntos cardinales solo existen en la tierra. Pero aquí la palabra clave es subiré. Así que estableceremos varias hipótesis. La primera es: ¿dónde estaba él cuando dice en ese momento que subiré? Supongamos que efectivamente estuviera en un Edén terrenal. Entonces no tendría que subir físicamente a ningún otro lado, mucho menos al trono de Dios, porque ya él dominaba donde lo colocó Dios. Más bien sus intenciones serían de hacerse independiente, igualarse a Dios. En ese sentido, compartir dominios, tú allá y yo aquí. Recordemos la expresión de Jesús con Capernaum, cuando le dijo simbólicamente que era elevada hasta el cielo y su caída sería hasta el Seol, igualmente con las estrellas simbolizando su grandeza. Supongamos que efectivamente existieran dos montes del testimonio, uno en el tercer cielo y otro aquí en la tierra, y que él estuviera en el tercer cielo. Entonces sus intenciones eran quitar al mismo Dios del trono y quedarse en él, ya que él decía subiré. Pero caeríamos en lo mismo referente a los puntos cardinales, que solo existen en los planetas y no en el tercer cielo. Tercero, supongamos que desde aquí abajo él quería subir al otro monte del tercer cielo. Como quiera existiría el contraste ya mencionado. Lucas 23:43, segunda de Corintios 12. Estas citas dicen claramente que el paraíso está en el tercer cielo, pero eso no quiere decir que el tercer cielo sea el paraíso. Nos preguntaríamos si fue ese mismo paraíso o monte de Dios o monte del testimonio que Dios bajó a la tierra y luego volvió y lo subió, ya que sabemos que solo existe un solo árbol de la vida
y sabemos que dicho árbol estuvo en el Edén antes que el hombre pecara. Y si el hombre no hubiera pecado, no hubiese muerto. Por ende, no existiera el paraíso allá arriba, ya que allí solo están los justos que han muerto. Por lo tanto, se hubiera quedado aquí el paraíso. Un punto que debemos tener bien claro para tratar de resolver este enigma es que en el Génesis, durante el proceso de la creación, no menciona la creación de los ángeles en ninguna cita. Sin embargo, Job nos da una pista diciéndonos que los ángeles, incluyendo al maligno, fueron creados antes de crear el planeta. Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38:7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Partiendo de aquí decimos que como Ezequiel dice que él fue colocado en un Edén donde tuvo dominio por un tiempo, deducimos que todavía cuando Dios crea el planeta, él no se había revelado. Es decir, si existiese un monte del testimonio en el cielo, todavía ya con el planeta creado hasta ese momento, él todavía era un ángel de luz. Así que su rebelión tuvo lugar después de haber creado el planeta y antes del primer día de la creación interna del planeta. La pregunta sería, ¿en cuál Edén se rebeló entonces? Si cuando Dios coloca al hombre en el Edén, ya el maligno era malo. Afortunadamente existe una cita en la Biblia, Ezequiel capítulo 31, que narra con lujos de detalles cuando el maligno era portador de luz. Tuvo dominio en este planeta donde lo puso el Creador en un Edén anterior al de Adán y Eva. Y también la existencia de una civilización anterior en la cual no sabemos qué tipos de seres vivos eran. Y también demuestra que fue un Edén terrenal por la zona del Líbano que gobernó cuando luego cayó. Además, el Salmo 48 ubica ese Edén terrenal a los lados del norte, la cual es la Jerusalén actual, que es el centro de la tierra, y se dice que si se trazara una línea recta imaginaria desde el monte del templo hacia arriba, llegaría directamente al trono de Dios. Además, narra el cataclismo que hizo Dios en el planeta y no el maligno, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, cuando el maligno pecó, Génesis 1:2. Incluso el Señor hizo luto por él. Y esto es bueno que lo sepan los que dicen que Dios lo eligió como contrario a propósito. Decimos entonces que al principio el planeta tenía una forma diferente durante el reinado del maligno, es decir, era como si la tierra formara parte del tercer cielo. Será por eso que Eclesiastés 1:9 dice que no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que es ya fue, y volverá a serlo cuando descienda la nueva Jerusalén, después del juicio final, que ya no existirá ni cielos de intermedio, ni sol, ni el mar, ni las nubes, confirmando así el simbolismo en Isaías 14 respecto a las nubes, Apocalipsis 21 y 22. Por lo tanto, también estará el árbol de la vida de nuevo. Pero como ya no existirá la muerte, la tierra misma será el Edén, o santo monte de Dios, o monte del testimonio, o paraíso. Sobre la creación del maligno, creo que hasta ahora nadie ha podido descifrar con exactitud su creación. Ezequiel 28:12 dice que él era el sello de la perfección. Entiendo que el verdadero sello de la perfección es la Trinidad. Así que él era el sello de la perfección, pero para el huerto del Edén, donde dominaba junto a sus ángeles asignados, la tercera parte que lo acompañó luego en su rebelión. Job 38:7. Con relación a las estrellas que menciona esta cita, aparentan ser como si fueran literales, ya que luego menciona a los hijos de Dios. Mas yo creo que esas estrellas eran ángeles también, pero encargados de la alabanza en el cielo. Por lo tanto, quedaría descartado que el maligno fuera disque el director de la alabanza. Ezequiel 28:13. De esta cita hay que saber la versión de que él era el creador de la música en el cielo. Pero yo entiendo que aquí lo que da a entender es como cuando se recibe o se despide una gran personalidad, que se le hacen los honores correspondientes, como los gobiernos. Además, no tiene lógica porque cuando lo crean ya la música estaba. Génesis 31:27, Daniel 3:5, segunda de Samuel 6, versículo 5. Además, hay música mala y música buena,
pero no quiere decir que él sea el creador de la música. Ezequiel 28:14. El hecho de que él sea un querubín grande y protector no quiere decir que él estaba en el trono allá arriba. Él era un protector, pero del Edén, que fue donde Dios lo asignó, entiendo que el Todopoderoso no necesita protección. Con respecto a ser igual a Dios, tenemos que cuando Él le dijo a Eva que si comía del fruto prohibido sería semejante a Dios, pero en saber lo bueno y lo malo. Y el mismo Señor le dice a su pueblo que vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. Salmo 82. También cuando el maligno le pidió a Cristo que le adorare, Lucas 4, es decir, él aspiraba a igualarse a Dios también en ese aspecto. Por otro lado, ahora entiendo, porque siempre se me hizo difícil, relacionar una conspiración en el mismo tercer cielo, en el trono, y mucho más difícil convencer a una tercera parte de ángeles ahí mismo. Así que tiene más lógica la conspiración orquestada desde el Edén o monte de Dios aquí abajo. Además, la confusión siempre ha venido porque dice que fue derribado, arrojado, pero eso es obvio, ya que lo que dice Isaías es que subiré, nunca dice que estaba allá arriba. Y obviamente cuando sube lo destronan. Además, luego que el Señor le quita sus cuerpos y los convierte en espíritus, es que mora en el segundo cielo, en las regiones celestes. Efesios 6:12. Por lo tanto, cuando se vaya a originar la batalla próxima al rapto con el arcángel Miguel, y como estaremos con el Señor en las nubes, ese ejército maligno será derribado para acá abajo, para la tierra. Isaías 14:21, Apocalipsis 12:3, Lucas 10:18.